Era el año 2387 y las estrellas ardían. El almirante Jake Morrison permanecía en el puente de su nave insignia, observando los informes de emergencia que pasaban por sus pantallas. La coalición galáctica agonizaba, y todos lo sabían. El Imperio Vórtico se había derrumbado. A través del borde exterior, defensas como si fueran de papel. Sistemas estelares enteros se habían oscurecido la semana pasada. Miles de millones de vidas extinguidas, sin que siquiera una señal de socorro pudiera llegar. Jake apretó la mano contra la fría barandilla metálica y sintió las vibraciones de los motores de su nave. El Was Defiance era el orgullo de la humanidad, pero comparado con los enormes dreadnoughts alienígenas que los rodeaban, parecía un juguete. 12 naves humanas flotando en el espacio, junto a los restos de la flota de la coalición. Hace 50 años, la humanidad había estado sola entre las estrellas, creyéndose la única vida inteligente del universo. Ahora eran socios menores de un gobierno galáctico que estaba a punto de colapsar. Almirante Morrison, a la cubierta de mando, se oyó la voz por los altavoces de la nave. Jake se alisó el uniforme y caminó hacia el ascensor. La capitana Lisa Davis lo esperaba cuando se abrieron las puertas. Tenía el rostro pálido y las manos temblaban ligeramente al entregarle un bloc de datos. Los Centi acaban de perder toda su sexta flota, dijo en voz baja. 300 naves destruidas en menos de 4 horas. Los Vorak se mueven más rápido de lo que predijo nuestra inteligencia. Estarán aquí en 2 días. Jake miró los números en la pantalla y sintió un nudo en el estómago. Los Centauri eran la columna vertebral militar de la coalición. Sus naves eran el doble de grandes que las humanas, y sus armas podían destruir planetas. Si los Bora podían destruirlos tan fácilmente, ¿qué posibilidades tenía alguien? La cubierta de mando era un caos cuando llegaron. Oficiales alienígenas de una docena de especies diferentes se gritaban en idiomas que los sistemas de traducción no podían entender. El aire olía a miedo y desesperación. El comandante Beltar de los Centauri estaba en el centro de todo. Su piel azul, más oscura de lo habitual, Jake supo que significaba su enfado. Los humanos tomarán posiciones de retaguardia, anunció Beltar al ver entrar a Jake. Sus naves son demasiado pequeñas para el combate en primera línea. Pueden proporcionar apoyo de suministros y asistencia médica, mientras verdaderos guerreros se encargan de los Vorak. Jake sintió que se le apretaba la mandíbula, pero mantuvo la voz serena. Comandante Beltar, llevamos meses estudiando las tácticas de los Vorak. Nuestro análisis muestra que la lucha en formación tradicional no funcionará contra sus sistemas adaptativos. Necesitamos probar algo diferente. Los grandes ojos del comandante Zantari se entrecerraron. Los humanos han formado parte de esta coalición durante 50 años. Los Centauri llevan 50.000 años librando guerras. No necesitamos consejos tácticos de una especie que aprendió a viajar entre estrellas la semana pasada. En la sala, otros oficiales alienígenas asintieron en señal de acuerdo. Los representantes Ket emitieron chasquidos que la traducción de Jake significaba aprobación. Las bolsas de gas flotantes que eran los Mortín se balanceaban arriba y abajo en lo que parecía su versión de asentir. Para ellos, los humanos seguían siendo los recién llegados a la civilización galáctica por accidente. El Dr. Kevin Blake esperaba en el laboratorio de la nave cuando Jake regresó de la reunión de mando. El científico estaba encorvado sobre una terminal de computadora rodeado de cables y componentes electrónicos que zumbaban con energía. Su asistente, Nicole Grant, estaba soldando algo que chispeaba y llenaba el aire con olor a metal caliente. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Kevin sin levantar la vista de su trabajo. Tan bien como se esperaba, respondió Jake. Nos quieren en la parte de atrás, brindando apoyo médico mientras se encargan de la verdadera lucha. ¿En qué estás trabajando? Kevin finalmente se dio la vuelta y Jake pudo ver la emoción en sus ojos. Creo que encontramos algo, Jake. Algo que de verdad podría funcionar. Nicole le mostró los escáneres neuronales. Nicole se limpió las manos con un trapo y abrió una pantalla holográfica. 2 escáneres cerebrales aparecieron en el aire entre ellos. Uno era claramente humano, mientras que el otro estaba etiquetado como Centauri. Miren los patrones de reacción, dijo, señalando las áreas de actividad. Cuando les mostramos a ambas especies el mismo problema táctico, sus cerebros funcionan de manera completamente diferente. Los extraterrestres piensan en patrones, explicó Kevin. Analizan una situación, identifican la respuesta más lógica y la ejecutan a la perfección. Su entrenamiento militar refuerza este tipo de pensamiento. Pero los humanos, señaló el escáner.
Los humanos son un caos. Vemos un problema y nuestros cerebros inmediatamente empiezan a generar docenas de soluciones diferentes. La mayoría son terribles, pero algunas son brillantes. La clave es que nunca elegimos la más lógica. Jake estudió los escáneres intentando comprender lo que veía. ¿Estás diciendo que pensamos diferente? ¿Y qué? ¿Y todo? Preguntó Nicole con creciente entusiasmo. Los Vorak ganan adaptándose a sus enemigos. Estudian cómo luchas y luego desarrollan contramedidas. Pero no se pueden desarrollar contramedidas contra algo. Que no sigue ningún patrón medible. El teniente comandante Ryan Cole eligió ese momento para entrar al laboratorio. Era joven para su rango, pero Jake nunca había conocido a nadie. Mejor leyendo los movimientos enemigos. Almirante, acabamos de interceptar transmisiones de exploradores vorticos. Están probando nuestras defensas, pero algo falla en su enfoque. ¿Cómo falla?, preguntó Jake. Están probando nuestros tiempos de respuesta y la capacidad de nuestras armas exactamente como lo hicieron contra los Centauri. Los mismos patrones de escaneo, las mismas técnicas de sondeo. Es como si tuvieran una lista de verificación que siguen para cada enemigo. Kevin y Nicole intercambiaron miradas. Eso prueba nuestra teoría, dijo Kevin. Nos están tratando como a otra especie alienígena. No se dan cuenta de que las tácticas humanas son impredecibles porque no usamos ninguna táctica. Jake sintió algo agitarse en el pecho. No era exactamente esperanza, pero algo parecido. ¿Qué propones? Modifiquemos las interfaces neuronales de la flota, dijo Nicole. Podemos mejorar los tiempos de reacción humanos mientras preservamos nuestra imprevisibilidad natural. Denos naves que puedan moverse tan rápido como pensemos y demuéstremosle a la galaxia lo que el caos humano realmente puede hacer. A través de la ventana del laboratorio, Jake pudo ver la flota de la coalición formándose en formaciones de batalla tradicionales. Enormes dreadnoughts alienígenas tomando posiciones perfeccionadas durante miles de años de guerra. Hermosos, precisos y exactamente lo que los Vorak estarían esperando. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. 12 horas, respondió Kevin. Quizás menos si nos saltamos las pruebas de seguridad. Hazlo, dijo Jake. Y Ryan, consígueme un canal con todas las naves humanas. Es hora de que dejemos de intentar luchar como alienígenas y empecemos a luchar como humanos. Mientras las alarmas empezaban a sonar por toda la nave, Jake miró a las estrellas y se preguntó si la humanidad estaba a punto de demostrar su valía en la galaxia o de ser aniquilada en el intento. En 48 horas, tendrían la respuesta. Los Vorak se acercaban, y la última esperanza de la coalición residía en 12 pequeñas naves tripuladas por la especie más impredecible de la galaxia. La guerra estaba a punto de comenzar y nadie sabía de qué eran realmente capaces los humanos cuando dejaban de fingir ser algo. No lo eran. La flota principal Borg llegó como una tormenta de metal y muerte. El almirante Jake Mora observó desde el puente del UHS Defiance como 300 naves enemigas descendían del hiperespacio en perfecta formación. Sus cascos biomecánicos brillaban con un brillo negro aceitoso que parecía absorber la luz misma. En cuestión de minutos, los primeros disparos iluminaron la oscuridad entre las estrellas. La flota de la coalición luchó con valentía, pero era como ver a niños luchar contra adultos. Los enormes dreadnoughts Centauri abrieron fuego con cañones de plasma capaces de derretir asteroides. La nave Vortex simplemente absorbió la energía y siguió avanzando. Cuando los alienígenas cambiaron a armas cinéticas, las naves enemigas se adaptaron y se volvieron más duras que el diamante. Todas las tácticas que la coalición intentó fueron contrarrestadas en minutos. La capitana Amy Foster estaba de pie en el puente del UHS Ranger, observando cómo se desarrollaba la masacre. Su oficial de comunicaciones, el Dr. Peter Chun, estaba encorvado sobre su consola intentando interceptar las transmisiones enemigas. El sudor le corría por la cara mientras trabajaba con los patrones del lenguaje alienígena. El software de traducción tenía dificultades, pero poco a poco las palabras comenzaron a aparecer en su pantalla. Capitán, entiendo algo. Peter dijo, los Borg están hablando entre sí y suenan casi aburridos. Escuche esto. Reprodujo el audio traducido por los altavoces del puente. Las voces mecánicas hablaban con frases cortas y eficientes. Clasificación de objetivos confirmada. Aplicación del paquete de contramedida 7, adaptación completa. Pasando a la siguiente clasificación de objetivos, confirmada. La frecuencia de sus armas es la estándar para esta especie. Aplicación del paquete de contramedidas 12, escudos ajustados.
Amy sintió que se le helaba la sangre. Están tratando esto como un ejercicio de entrenamiento. Ya saben cómo lucha todo el mundo. En la pantalla principal, otra nave Centauri explotó en una bola de fuego. La orgullosa flota del comandante Beltar estaba siendo destrozada pieza a pieza. Las formaciones Kefir ya se habían desintegrado y se retiraban en desorden. Los Mortín flotantes intentaban escapar, pero sus lentas naves eran blancos fáciles. En la UHS, Tony Rodríguez, de la sección de ingeniería de Thunder, trabajaba frenéticamente con la doctora Ellen Ward para comprender lo que veían. La física había conectado su equipo a los sensores de la nave y analizaba todos los datos que podían recopilar sobre la tecnología Vortic. «Miren estos patrones», dijo Ellen, señalando sus pantallas. «Cada vez que nuestras naves disparan, los Vortic cambian su estructura molecular para contrarrestar ese tipo de arma. Es como si tuvieran una base de datos de cada posible ataque y una respuesta preparada para cada uno». Tony se limpió la grasa de las manos y estudió las lecturas. Así que básicamente están luchando según las reglas. Nuestras reglas. Han estudiado todas las especies de la coalición y saben exactamente qué esperar. Ese es el problema, respondió Ellen. La doctrina militar es predecible. Entrenas a los soldados para responder a situaciones de maneras específicas porque funciona. Pero si tu enemigo conoce tu entrenamiento, entonces puede predecir todo lo que harás. En el canal de mando, la voz del almirante Morrison crujió entre la estática. Todas las naves humanas mantienen su posición. No ataquen hasta que yo dé la orden. Tony miró a Ellen con confusión. Simplemente nos quedaremos aquí sentados viendo cómo los masacran. Quizás el almirante tenga un plan, dijo Ellen, pero su voz no sonaba convencida. De vuelta en el UHS Defiance, el Dr. Kevin Blake estaba dando los últimos toques a las modificaciones de su interfaz neuronal. Nicole Grant había trabajado toda la noche instalando los nuevos sistemas en las 12 naves humanas. Las modificaciones no habían sido probadas y eran potencialmente peligrosas, pero estaban fuera de tiempo. Vías neuronales mejoradas en un 300%, informó Kevin al almirante Morrison. Los tiempos de reacción mejoraron, pero los factores de caos permanecen intactos. Su gente podrá pensar y moverse más rápido, pero seguirán pensando como humanos. Hake asintió y abrió un canal a todas las naves humanas. Atención, capitanes. Lo que están a punto de ver es cómo cada especie en esta galaxia ha librado guerras durante miles de años. Observen con atención porque estamos a punto de hacer algo completamente diferente. El comandante Steve Parker lideraba un vuelo de reconocimiento en su caza cuando la línea principal de la coalición finalmente colapsó. Observó a través de su cabina cómo el último Dreadnought Centauri intentaba embestir una nave Vortak en un último ataque desesperado. La nave enemiga simplemente se apartó en el último segundo y destruyó al Dreadnought con un solo disparo preciso. «Este es el líder Ranger para todos los cazas humanos», dijo Steve por la radio. «Veo algo importante aquí. Las naves Vorak se mueven como si siguieran un guión. Cada maniobra es perfecta. Sin movimientos innecesarios, sin riesgos innecesarios. Lucan como maquinas». «Entendido, líder Ranger», dijo la voz de Hake. «¿Qué más ves?» Steve observó cómo los cazas Borg pululaban por el campo de batalla. Se movían en formaciones perfectas, sin romperse nunca. Sin desviarse nunca de sus rutas de patrulla asignadas. «Son demasiado perfectos, almirante. Ningún piloto vuela con tanta consistencia a menos que esté programado para ello». La voz del Dr. Peter Chun llegó por el canal. «Almirante, he traducido más de sus comunicaciones. Ni siquiera usan avisos tácticos. Solo confirman las clasificaciones de los objetivos y aplican respuestas preprogramadas. Es como si siguieran un diagrama de flujo». Hake sintió que las piezas encajaban en su mente. «Kevin, ¿me oyes?» «Lo oigo», respondió el científico. «Hake, creo que lo hemos estado viendo mal. Los Vorak no son buenos estrategas. Simplemente son muy buenos siguiendo patrones. Han conquistado la galaxia estudiando cómo luchan los demás y desarrollando contraataques perfectos. Pero ¿qué sucede cuando se enfrentan a algo que no sigue patrones?» Nicole añadió, «algo que no se puede estudiar ni predecir». A través de las ventanas del puente, Hake pudo ver las últimas naves de la coalición retirándose en desorden. 50 orgullosas naves de guerra se habían reducido a 15 naves dañadas que se alejaban lentamente del campo de batalla. Los Vorak se reagrupaban para lo que claramente sería el asalto final. La voz del comandante Beltar llegó por el canal de emergencia.
Su tono, habitualmente orgulloso, estaba roto y desesperado. Almirante humano Morrison, la flota de la coalición ya no puede resistir. Solicitamos permiso para intentar una retirada combativa. Jake miró a su tripulación por el puente. Estaban asustados, pero preparados. Permiso denegado. Comandante, reorganice sus naves tras la flota humana. Estamos a punto de mostrarles a los Borak algo que nunca antes habían visto. Almirante Morrison, sus 12 naves no pueden enfrentarse a toda su flota, protestó Beltar. Tiene razón, respondió Jake. 12 naves luchando como ustedes serían destruidas en minutos, pero nosotros no vamos a luchar como ustedes. Todas las naves humanas se preparan para el combate. Olvídense de todo lo que la coalición les enseñó sobre tácticas. Olvídense de las formaciones, olvídense de la doctrina, olvídense de todo menos de una simple regla. Hizo una pausa y observó la flota bortiana que se acercaba. Confíen en sus instintos y hagan lo que les parezca correcto. En ese momento, sin planes, sin patrones, sin respuestas predecibles. Solo puro caos humano. Las interfaces neuronales cobraron vida en toda la flota humana, y Jake sonrió. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El almirante Jake Morrison reunió a sus 12 capitanes de nave en un canal seguro mientras la flota bortiana iniciaba su aproximación final. Las naves enemigas se movían en formaciones geométricas perfectas, como piezas de un tablero de ajedrez. Sus agujeros biomecánicos latían con energía mientras se preparaban para lo que claramente esperaban que fuera una victoria fácil. Escuchen atentamente, dijo Jake, mirando los rostros de sus capitanes en la pantalla de comunicación. Todo lo que aprendimos en la academia sobre tácticas y formaciones adecuadas nos va a matar. Dirigió hoy. Los Borak tienen contadores. Para cada respuesta militar estándar, así que no vamos a usar ninguno. La capitana Linda Watson del UHS Thunder levantó la mano. Almirante, ¿qué exactamente? ¿Nos pide que hagamos? Le pido que deje de pensar como un oficial militar y empiece a pensar como un humano, respondió Jake. Confíe en su instinto. Tome decisiones que no tengan sentido en el papel. Haga lo que crea correcto en el momento, incluso si contradice su entrenamiento. El capitán Greg Miller del UHS Storm parecía confundido. Señor, eso suena a una receta para el desastre. La doctrina militar existe porque funciona. Funciona contra enemigos humanos, dijo Jake. Pero los Borg no son humanos. Han estudiado nuestra doctrina y tienen respuestas preparadas para todo lo que hagamos según el manual. Así que lo desechamos. La voz del Dr. Kevin Blake se escuchó por los altavoces. Las modificaciones de la interfaz neuronal están completas en todas las naves. Tus tiempos de reacción han mejorado, pero tus patrones de pensamiento humanos naturales permanecen inalterados. Podrás actuar según tus instintos más rápido que nunca. La primera prueba llegó antes de lo esperado. 3 naves de exploración bortianas se separaron de la flota principal y se acercaron a la formación humana. Sus rayos de escaneo recorrieron las 12 naves humanas, analizando los sistemas de armas, las frecuencias de los escudos y las configuraciones de las naves. La teniente Sarah Johnson pilotaba su escuadrón de cazas cuando los escáneres los alcanzaron. A través de su interfaz neuronal mejorada, podía sentir los sensores alienígenas intentando clasificar su nave. Algo en ello la enfureció de una manera que no podía explicar. Sarah, aquí, dijo por la radio. Estos tipos nos están tratando como ratas de laboratorio. No me gusta que me estudien. ¿Qué quieres hacer al respecto?, dijo la voz de Jake. Dot. Sarah miró sus instrumentos y tomó una decisión que la habría llevado a un tribunal militar en cualquier situación normal. Voy a manipular sus datos, dijo, y de repente rompió la formación. Su caza giró en una espiral salvaje que no tenía ningún propósito táctico. Entonces disparó sus armas en direcciones aleatorias solo para ver qué pasaba. Sus compañeros la miraron como si hubiera perdido la cabeza, pero algo en su interior respondió a su caos. Uno a uno, rompieron la formación y comenzaron a volar en patrones. Eso no tenía sentido. Los exploradores Boraks intentaron inmediatamente analizar estos nuevos patrones de vuelo. Sus computadoras trabajaron frenéticamente para encontrar la lógica detrás de los movimientos humanos. Al no encontrar ningún patrón, comenzaron a escanear con mayor intensidad. El comandante Matt Stevens estaba al mando de otra escuadra de cazas cuando vio lo que hacía la gente de Sarah. En lugar de seguir los protocolos estándar, decidió unirse a la locura. Cazas, este es Stevens.
Demostrémosles a estos extraterrestres cómo es la creatividad humana. Su escuadrón comenzó a volar en formación al ritmo de la música que sonaba en sus sistemas de radio. Los cazas de vanguardia se movían al ritmo del jazz, mientras que la retaguardia seguía una canción de rock. Para cualquier observador militar, parecía un caos absoluto. Pero para los pilotos humanos, se sentía perfectamente natural. Los sistemas de escaneo del Borax estaban sobrecargados. Cada vez que creían haber identificado un patrón, los humanos cambiaban a algo completamente diferente. Sus computadoras comenzaron a generar mensajes de error al intentar procesar datos tácticos que no seguían ninguna doctrina militar conocida. La capitana Jennifer Lee decidió llevar el caos al siguiente nivel. Su nave, la UHS Lightning, comenzó a transmitir música humana en todas las frecuencias. Sinfonías clásicas mezcladas con heavy metal y dance electrónico. La música creó un sonido que llenó el espacio alrededor de la flota humana. A todas las naves, este es el capitán Lee, anunció. Usen la música para coordinar sus movimientos. No piensen en ello. Simplemente sientan el ritmo. Y seguirle el ritmo. La idea era una locura desde cualquier punto de vista militar, pero de alguna manera funcionó. Las naves humanas comenzaron a moverse juntas de maneras que parecían aleatorias, pero que se sentían perfectamente sincronizadas con sus tripulaciones. Cuando la música era rápida, se movían agresivamente. Cuando se ralentizaba, se ponían a la defensiva. Cuando se detenía por completo, hacían cosas que los sorprendían incluso a ellos mismos. El teniente Dan Brooks estaba monitoreando las comunicaciones de Borg. Cuando sus transmisiones comenzaron a cambiar, las voces tranquilas y eficientes fueron reemplazadas por algo que sonaba casi a pánico. Almirante, necesita escuchar esto, dijo Don, reproduciendo el audio traducido. Incapaz de clasificar la doctrina táctica humana, llegó la voz mecánica, solicitando tiempo adicional de análisis. Los datos actuales son contradictorios. Los humanos parecen estar usando 17 sistemas de combate diferentes simultáneamente. Otra voz respondió con creciente urgencia. Clasificación imposible. Las naves humanas no siguen ningún patrón militar conocido. Recomiendo un ataque total de la flota para abrumarlos con una superioridad numérica. Jake sonrió mientras escuchaba. No pueden descifrarnos porque no hay nada que descifrar. No estamos usando tácticas. Simplemente estamos siendo humanos. el Vorak principal. La flota comenzó a acelerar hacia las naves humanas. Sus formaciones eran perfectas, y su aproximación era un manual de estrategia naval. Todo en sus movimientos rezumaba disciplina y precisión. La capitana Carol Adams sintió que algo se agitaba en su pecho al verlos acercarse. No era miedo exactamente, sino algo más primario. Almirante, soy Adams mirando esas naves. Moverse en sus perfectas formaciones me dan ganas de destrozarlas. Pues hágalo, respondió Jake. Todas las naves se preparan para el combate. Recuerden, no hay reglas excepto una: hagan lo que les parezca correcto y no hagan lo que esperan. Las interfaces neuronales vibraban con energía mientras las tripulaciones humanas se preparaban para la batalla. En las 12 naves, oficiales y soldados sintieron que sus reflejos mejorados se activaban. Pero lo más importante, sintieron que algo más despertaba. La parte de sus mentes que siempre había recibido instrucciones para seguir las órdenes y los procedimientos de repente era libre para hacer lo que quisiera. El capitán Mike Torres observó su despliegue táctico y tomó una decisión que habría horrorizado a sus instructores de la academia. En lugar de elegir las posiciones de disparo óptimas, decidió atacar primero la nave enemiga más atractiva, simplemente porque le gustaba el desafío. La DRA. Ellen Ward monitoreó los sistemas de la nave y observó con asombro cómo las tripulaciones humanas comenzaban a operar sus naves de maneras que deberían haber sido imposibles. Tomaban decisiones instantáneas sin fundamento lógico, pero que de alguna manera funcionaban mejor que maniobras cuidadosamente planificadas. Almirante, dijo por el sistema de comunicación, las tripulaciones empiezan a moverse como si se leyeran la mente. Las interfaces neuronales les permiten coordinarse sin siquiera hablar. Jake asintió al sentir el cambio a su alrededor. Su flota se estaba convirtiendo en algo nuevo. No solo 12 naves separadas, sino un solo organismo con la creatividad e imprevisibilidad de 12 mentes humanas diferentes. Trabajando todos juntos, el Borak abrió fuego primero, y comenzó la verdadera batalla. El general Krixt comandaba la flota Borak desde su enorme nave insignia, y comenzaba a sentir algo que nunca había experimentado en 300 batallas. Confusión.
Las 12 naves humanas que se enfrentaban a su armada hacían cosas que carecían de sentido táctico. Sus computadoras de batalla generaban informes de errores a una velocidad que su tripulación no podía interpretar. Todas las naves, avancen y ataquen, ordenó. Doctrina de fuerza abrumadora. Estas naves primitivas no pueden soportar el fuego concentrado de toda nuestra flota. 300 naves Vortak avanzaban en perfecta formación. Sus agujeros negros brillaban mientras los sistemas de armas cargaban y las computadoras de puntería se fijaban en las naves humanas. Debería haber terminado en minutos. En cambio, se convirtió en la batalla más extraña de la historia galáctica. El almirante Hake Morrison observó cómo se acercaba el enemigo y sintió la interfaz neuronal que conectaba su mente con la de todos los humanos de la flota. Podía sentir sus pensamientos y emociones fluyendo a través del sistema de comunicación cuántica. 12 personalidades diferentes, todas listas para luchar de 12 maneras completamente distintas. Todas las naves atacan a voluntad, anunció. Sin formaciones, sin coordinación, sin planes, simplemente hagan lo que crean conveniente. La capitana Carol Adams fue la primera en actuar. En lugar de la opción lógica de apuntar a la nave enemiga más cercana, eligió una al azar cerca de la retaguardia de la formación Borg y cargó directamente contra ella. Su nave, la UHS Defiant, aceleró a máxima velocidad mientras giraba como una broca. La maniobra no tenía ningún propósito táctico, pero parecía impresionante y confundió a los sistemas de objetivos enemigos. La nave Vortex a la que se acercaba intentó aplicar maniobras evasivas estándar, pero Carol no seguía ningún patrón de ataque que pudieran predecir. En el último segundo, se elevó sobre la nave enemiga mientras disparaba sus armas hacia abajo. Los disparos impactaron en puntos débiles del casco que ningún ataque lógico habría atacado. El capitán Mike Torres vio lo que hacía Carol y decidió intentar algo aún más extraño. Ordenó a su nave, la UHS Ranger, que volara hacia atrás mientras disparaba hacia adelante. Su tripulación creyó que se había vuelto loco hasta que se dieron cuenta de que el retroceso les impedía alcanzarlos, mientras que sus cañones delanteros aún podían apuntar a los enemigos. Torres, magnífico loco, dijo Carol por la radio. Eso no debería funcionar, pero funciona a la perfección. La formación vorticiana empezó a tambalearse a medida que las naves intentaban responder a tácticas humanas que violaban todos los principios del combate espacial. Sus sistemas adaptativos estaban diseñados para contrarrestar estrategias lógicas, no actos aleatorios de locura controlada. La capitana Rachel López decidió atacar desde arriba del plano orbital, donde no debía haber naves. Llevó al UHS Thunder en un ascenso brusco que lo puso perpendicular a la batalla. Desde allí, podía disparar hacia abajo a las naves enemigas que no tenían armas posicionadas para disparar hacia arriba. Pero lo más confuso ocurrió cuando el capitán Joe Franklin pareció retirarse por completo. ¡Hola! La nave de Franklin, la UHS Storm, se alejó de la batalla y aceleró hacia el espacio vacío. Las computadoras Borg marcaron su nave como en fuga y centraron su atención en otros objetivos. 20 minutos después, la nave de Franklin regresó silbando a la batalla desde detrás de la formación Borg. Había aprovechado su aparente retirada para rodearla y atacar desde la única dirección que no defendían. Sus armas destrozaron las naves de retaguardia antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. El general Krixto observaba sus pantallas tácticas con creciente alarma. La computadora de batalla intentaba mostrarle patrones de formación humana, pero estos cambiaban cada pocos segundos. En un momento, los humanos parecían estar usando antiguas tácticas navales terrestres. Al siguiente, luchaban como piratas individuales. De repente, se coordinaban como un solo organismo antes de desintegrarse en el caos de nuevo. Informe de estado, exigió a su oficial táctico. Señor, los humanos están usando 37 doctrinas de combate diferentes simultáneamente, fue la respuesta. Nuestros sistemas adaptativos no pueden procesar datos contradictorios con tanta rapidez. Estamos perdiendo naves por tácticas que no deberían ser efectivas. Las modificaciones de la interfaz neuronal del Dr. Ward funcionaban mejor de lo esperado. Las tripulaciones humanas se movían y pensaban más rápido de lo normal, manteniendo su imprevisibilidad natural. La capitana Jennifer Lee descubrió que podía coordinarse con otras naves por pura intuición, en lugar de por radio, cuando quería atacar un objetivo específico. Otros 3 capitanes parecían saberlo instintivamente y se movilizaron para apoyarla sin que se lo pidieran cuando la capitana Adams necesitaba cobertura. La capitana Torres ya estaba en posición de proporcionar fuego. El sistema de comunicación cuántica les permitía compartir pensamientos y emociones en tiempo real.
La capitana Linda Watson descubrió que podía presentir lo que las naves enemigas iban a hacer antes de que lo hicieran. No mediante un análisis lógico, sino mediante una especie de lectura emocional de sus intenciones. Cuando una nave bortiana se preparaba para disparar, podía percibir su agresividad y apartarse antes de que las armas se dispararan. «Almirante, soy Watson», gritó. «Creo que la interfaz neuronal nos permite leer sus mentes de alguna manera. Puedo sentir cuando están a punto de atacar». «Úsala», respondió Jake. «Confía en lo que sientes y no cuestiones cómo funciona». La batalla se estaba volviendo imposible. 12 pequeñas naves humanas danzaban a través de una formación de 300 naves más grandes, evitando de alguna manera la destrucción. Cada vez que los Borg creían tener una nave humana atrapada, ésta hacía algo inesperado y escapaba. El capitán Greg Miller se encontró pilotando su nave siguiendo patrones que coincidían con la música clásica que sonaba por los altavoces. El ritmo de la sinfonía guiaba sus movimientos de maneras que para él tenían mucho sentido, pero que a los observadores externos les parecían una locura. Su nave danzaba entre naves enemigas como si estuviera interpretando un ballet. El teniente comandante Ryan Cole estaba monitoreando las comunicaciones enemigas cuando escuchó algo que le heló la sangre. «Almirante, los Borak están empezando a entrar en pánico. Escuche esto». La voz traducida ya no era tranquila ni mecánica. «Solicito análisis táctico inmediato. Las naves humanas están violando las leyes básicas de la física. Nuestras computadoras de puntería no pueden rastrear objetos que se mueven en patrones imposibles». Otra voz respondió con clara angustia. «Todos los sistemas adaptativos están desconectados. No se pueden procesar datos de combate irracionales. Se recomienda retirada total hasta que se complete el análisis». Jake sonrió al escuchar. El poderoso Imperio Borg estaba siendo derrotado por algo nunca antes visto. Puro caos humano guiado por reflejos mejorados y coordinado mediante la intuición emocional. «Todas las naves, presionen el ataque», ordenó. «No pueden adaptarse a lo que estamos haciendo porque nosotros tampoco sabemos lo que estamos haciendo». La formación Borak comenzaba a desmoronarse a medida que las naves individuales rompían filas, intentando lidiar con tácticas humanas que cambiaban más rápido de lo que sus computadoras podían procesar. Algunas naves se retiraban mientras otras avanzaban, creando confusión en toda la flota. En 30 minutos, 12 naves humanas habían reducido la legendaria Armada Borg a una multitud confusa de naves que no podían coordinar sus ataques ni sus defensas. El enemigo estaba descubriendo que toda su superioridad tecnológica no significaba nada frente a oponentes que luchaban como hermosos desastres. El general Krixt finalmente dio la orden que resonaría a través de la historia galáctica. «Oh, naves, retírense inmediatamente. No podemos derrotar a un enemigo sin estrategia». El silencio después de la batalla fue ensordecedor. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la UHS Defiance, observando cómo 300 naves Vortex se retiraban al hiperespacio. Ni una sola nave humana había sido destruida. Lo imposible había sucedido, y nadie sabía muy bien qué hacer al respecto. El general Krixto, sentado en su silla de mando, observaba las pantallas tácticas que no tenían sentido. Toda su flota estaba alejándose cojeando de 12 naves primitivas, que deberían haber sido vaporizadas en el primer minuto de combate. Tenía que informar de este fallo al alto mando de Borak. Y no tenía ni idea de cómo explicar lo que acababa de ocurrir. «Comunicaciones. Preparen una transmisión prioritaria a los mundos de origen», ordenó. Su voz sonaba hueca y derrotada. «Informen al alto mando que nos hemos encontrado con un nuevo tipo de guerra que nuestros sistemas no pueden contrarrestar. Soliciten un análisis estratégico inmediato de los métodos de combate humanos». El oficial de comunicaciones parecía confundido. «Señor, ¿qué clasificación debo dar a la doctrina táctica humana?». Krixtel pensó un largo momento antes de responder. «Clasificación imposible. La doctrina humana parece ser la ausencia de doctrina. Luchan sin estrategia, sin patrones, sin ningún fundamento lógico. Nuestros sistemas adaptativos no pueden contrarrestar algo que no tiene una estructura que analizar». La capitana Amy Foster estaba monitoreando las transmisiones de Borak cuando escuchó algo que la hizo reír a carcajadas. «Almirante, necesita escuchar esto. Están pidiendo permiso a sus mundos de origen para rendirse». Jake no podía creer lo que oía. La fuerza militar más temida de la galaxia pedía las condiciones de rendición tras perder una sola batalla. «¿Está seguro de la traducción?».
El Dr. Peter Chun revisó sus sistemas de análisis de lenguaje 2 veces antes de asentir. Es exacto, señor. Solicitan autorización para iniciar negociaciones de paz con la humanidad. La frase exacta se traduce como incapaces de desarrollar contramedidas militares para las tácticas enemigas debido a la ausencia total de tácticas reconocibles. Por todo el territorio Bort, la noticia de la derrota se extendió más rápido que la luz. Sistemas estelares enteros que habían sido conquistados por el Imperio comenzaron a declarar su independencia. El impacto psicológico de una derrota imposible fue devastador. La autoridad de Borak en cientos de mundos del planeta Sarion, que había estado bajo su control. Durante 50 años, la población local se enteró de la batalla e inmediatamente se rebeló. Si 12 naves humanas pudieron derrotar a toda la flota Borak, entonces tal vez el Imperio no era tan invencible como todos creían. Levantamientos similares comenzaron en docenas de otros mundos. Los Borak habían construido su imperio sobre el miedo y la apariencia de un poder imparable. Cuando esa apariencia se quebró, su control se derrumbó como un castillo de naipes. De vuelta en el espacio de la coalición, el comandante intentaba procesar lo que había presenciado. El orgulloso guerrero Centauri había visto su propia flota destruida mientras 12 naves humanas lograban lo que cientos de naves alienígenas no pudieron. Toda su comprensión de la guerra había dado un vuelco. Almirante Morrison, dijo por el canal de comunicación. El Consejo Centauri solicita una reunión formal para discutir los métodos tácticos humanos. Deseamos aprender de su éxito. Hake miró a su tripulación desde el puente. Estaban exhaustos, pero victoriosos. Y lo más importante, habían demostrado algo que cambiaría la galaxia para siempre. Comandante Tar, con gusto me reuniré con su consejo, pero no. Claro, podemos enseñarle lo que quiera aprender. ¿Qué quiere decir?, preguntó Beltar. Lo que hicimos hoy no fue algo que aprendimos, explicó Hake. Fue algo que dejamos de intentar desaprender. La naturaleza humana es caos, creatividad e imprevisibilidad. Llevamos 50 años intentando encajar en estructuras militares alienígenas y seguir doctrinas tácticas alienígenas. Hoy, simplemente dejamos de fingir ser algo que no somos. El Dr. Kevin Blake ya estaba trabajando en su informe para el comando de la coalición. Su investigación sobre interfaces neuronales había revolucionado el combate espacial en una sola batalla, pero las implicaciones iban mucho más allá de las aplicaciones militares. Nicole, hemos descubierto algo increíble, le dijo a su asistente. Los cerebros humanos no solo son diferentes de los alienígenas. Son fundamentalmente incompatibles con el pensamiento sistemático. Eso no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Nicole analizaba los datos de la batalla y negaba con la cabeza con asombro. Mira estos patrones de reacción, Kevin. Nuestra gente tomaba decisiones más rápido de lo que sus mentes conscientes podían procesar. Operaban por puro instinto, potenciado por las interfaces neuronales. Ninguna especie alienígena que hayamos estudiado puede hacer eso. 3. Días después de la batalla, la primera nave diplomática bortiana llegó al cuartel general de la coalición. Llevaba un documento de rendición formal que habría sido impensable una semana antes. El poderoso imperio que había conquistado la mitad de la galaxia pedía la paz a una especie a la que nunca habían tomado en serio. El almirante Morrison fue ascendido a comandante supremo de las fuerzas de la coalición y se le encargó establecer una nueva doctrina militar basada en principios tácticos humanos. La tarea parecía imposible, ya que el objetivo era que los humanos no usaran principios tácticos. La capitana Lisa Davis fue elegida para dirigir el nuevo Instituto Táctico Humano, donde oficiales de toda la galaxia vendrían a aprender sobre guerra no convencional. Entre los alumnos se encontraban almirantes Centauri, generales Ketver e incluso algunos excomandantes borticos que querían comprender cómo habían sido derrotados. La primera lección, les dijo a sus alumnos, es que no hay lecciones. Las tácticas humanas funcionan porque no se pueden predecir, estudiar ni contrarrestar. En el momento en que intentas sistematizar el caos, destruyes lo que lo hace efectivo. Un joven oficial Centauri levantó la mano. Pero, capitán, ¿cómo podemos aprender a luchar como humanos si no se puede enseñar a luchar como humanos?, sonrió Lisa. No se puede aprender a luchar como humanos porque no se es humano. Pero sí se puede aprender a pensar más allá del propio entrenamiento. Se puede aprender a cuestionar las suposiciones y a confiar en los instintos en lugar de seguir respuestas predeterminadas. Los juicios por crímenes de guerra contra los líderes borcianos comenzaron 6 meses después, pero fueron distintos a cualquier otro juicio en la historia galáctica. En lugar de exigir castigos,
La coalición se centró en comprender cómo una especie entera se había vuelto tan dependiente del pensamiento sistemático que no podía adaptarse a la creatividad genuina. La DRA. Ellen Ward dirigió el equipo de investigación que estudiaba la psicología bortiana. Lo que descubrieron fue inquietante. Los Borak habían desarrollado inteligencia, pero no imaginación. Podían analizar y responder a cualquier amenaza lógica, pero nunca habían desarrollado la capacidad de manejar la aleatoriedad real. Es como si les faltara algo que hace que la conciencia funcione, explicó al comité de investigación. Pueden pensar, pero no pueden soñar. Pueden planificar, pero no pueden improvisar. Ante la pura creatividad humana, sus mentes simplemente no podían procesar lo que veían. El Tratado de Paz, firmado un año después de la batalla, estableció a la humanidad como los principales asesores militares de la coalición galáctica. Oficiales humanos fueron estacionados en todas las flotas principales con órdenes de alterar el pensamiento táctico estándar siempre que fuera posible. Jake Morrison conservó su nave insignia, el Desafío, pero su misión cambió por completo. En lugar de seguir rutas de patrulla y procedimientos estándar, su nave se convirtió en un generador de caos itinerante que aparecía aleatoriamente por el espacio de la coalición para realizar ejercicios de entrenamiento sorpresa. La clave de todo lo que hacemos, explicó a los nuevos reclutas, es que nunca repetimos lo mismo. En el momento en que nuestras tácticas se vuelven predecibles, perdemos la ventaja que nos permitió ganar la guerra. El lema humano se convirtió en el grito de guerra de un nuevo tipo de pensamiento militar que se extendió por toda la galaxia. Especies que habían seguido las mismas doctrinas de batalla durante miles de años comenzaron a experimentar con la imprevisibilidad y el caos creativo. Pero en el fondo de todo esto se encontraba una simple verdad que la humanidad siempre había conocido, pero nunca había apreciado. A veces, el mejor plan es no tener ningún plan. A veces, la mayor fortaleza proviene de aceptar las propias debilidades, y a veces, el arma más poderosa del universo es la capacidad de sorprenderse a uno mismo.